No, es increíble, todo esto es increíble. Esta es la nueva atracción del parque, la más nueva que hay, y dicen que es rapidísima. Señoras y señores, Hogwarts. Sean todos bienvenidos a un vídeo más. Y hoy es nuestro último día, lamentablemente, aquí en Orlando, y estamos en el último parque que nos quedaba, que es el de la Isla de la Aventura, que es justamente el que está al lado de Universal Studios, que pertenece a Universal, obviamente. Así que nada, por si eres nuevo en el canal y no nos conoces, yo soy Xavi. Yo, Florencia. Así que vamos a ello. Y qué mejor manera de empezar este vídeo que en la misma isla de Marvel. La verdad es que es una auténtica pasada, hace que te sientas en un cómic de verdad. Aquí tenemos la montaña rusa de Hulk, que es, según dicen, una de las más fuertes que hay en todos los parques de Orlando, así que luego vamos a visitarla. Mirad aquí la ambientación de los Cuatro Fantásticos. Tenemos aquí el loguito de los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer, Charles Xavier, Kingpin. Todo está ambientado para que te sientas de verdad dentro de un cómic. Y lo sé que te estás preguntando, ¿cómo puede ser que Disney tenga los derechos de todo Marvel, pero todo lo que es Marvel en los parques no está en Disney sino en Universal? Pues ahí os va un dato curioso. Se ve que en 1994, el año donde nací yo, Universal hizo un contrato con Marvel en el que se guardaba los derechos de usar todos los personajes en sus parques en la costa este. Y ahora que Disney compró Marvel, se ve que están en una especie de disputa porque la verdad que es un poco confuso. Entonces, lo curioso aquí es que no te vas a encontrar ni atracciones, ni merchandising, nada de lo que son las películas de Marvel que tiene Disney, sino es todo referente a cómics. Aquí, por ejemplo, podéis ver a Wolverine, Tormenta por aquí, el Capi, Thor, Iron Man. No, es increíble, todo esto es increíble. Wow, y mirad esto, las torres del Doctor Doom. Esta flor me ha dicho que de verdad es increíble. Ya vamos a ir luego. Pero mirad todo lo que es la ambientación, cómo está. De verdad que te sientes como si fuera un cómic. Es muy loco. De hecho, al mismo Doctor Doom lo hemos conocido hace un momento. Nos hemos sacado unas fotos con él. Y al Duende Verde también. Hay hasta diarios personalizados como si estuvieras en la ciudad de Nueva York, todo de Spider-Man. Que hablando de Spider-Man, he de decir que es lo que más tiene de ambientación aquí en toda esta parte del parque. Mirad por aquí, tenemos al Duende, aquí tenemos a Octopus, a Electro y ahí a Spidey en persona, que eso es una atracción que nos acabamos de subir y es espectacular, de verdad. Es muy buena, es 4D, que veo que ahora es la nueva moda. Básicamente simulas como que tú estás en un coche por Nueva York y Spider-Man está luchando contra Electro, contra Octopus, contra el Duende, contra un montón de villanos, y conforme van pasando los villanos te van pasando cosas. Electro te electrocuta, Iron Man te tira agua y notas que te tira agua, el Duende te tira una bomba y sale fuego y está ardiendo. Es muy bueno. Vamos a entrar en una tiendita de souvenirs a ver qué tienen. Ah, mira, te venden cómics de verdad. ¡Wow! No, mirad este Venom Deadpool. ¡Wow! ¿Qué cuesta? Uf, vale. Pero está muy bien hecho. A ver. Mira, un bolso de chimichangas. ¿Chimichangas? Bueno, aquí prácticamente todo, salvo alguna excepción, son cosas de cómics y de las series animadas de cuando yo al menos era pequeño, de los años 90, que me encantaban. Así que me siento como un niño pequeño, no es para nada para desmerecer, de verdad. ¿Qué te gusta este Thanos? Mira lo que es con su guantelete chiquito. Sí, tiene la perillita. No. A él sí que le dejarías, ¿no? Que borrara la mitad del universo. Sí. Wow, y este Lego, mirad esto, mirad qué Thanos. Por aquí tenemos más figuras de colección. Wow, tienen todo lo que quieras y más, ¿eh? Esto se ve muy poco, pero hay cosas de las películas. Aquí tenemos al Capi, a Carnage, al Hulkbuster, Ultron. Hay figuras y merchandising espectaculares. Y lo guay que tiene es que te venden cómics de grapa, que son los típicos de toda la vida, que tú ibas coleccionando los números conforme iban saliendo. Y mira, tenéis
un montón por aquí. Tenéis del bueno de Spidey, de Daredevil. Guau, es que me siento como un niño aquí. Y nos acabamos de subir a nuestra primera montaña rusa fuerte, digamos, de todo lo que viene el recorrido, que es la mismísima montaña rusa de Hulk. Que bueno, no pudimos grabar nada por dentro, ni de cómo es, ni mucho menos, porque no te dejan llevar absolutamente nada que sea suelto, ni teléfono, ni llaves, nada. Y si te quieres hacer el listo y no dejar unas taquillas, no te preocupes, que adentro hay un detector de metales como si fuera un maldito aeropuerto. Sí, sí, o más que nada porque es una montaña rusa más fuerte, tiene muchísimas vueltas, te dejan de cabeza un montón de veces. No se la juegan. Claro, no se la juegan, así que bueno. Igual, la verdad, muy chula, te saca toda la adrenalina de dentro, es muy divertida y la ambientación de dentro es espectacular. Y ahora sí nos vamos a subir a las famosísimas torres del Doctor Doom. Que al principio siempre me daban un poco de miedo por esto de la caída medio libre. Pero bueno, qué sé yo, creo que ya superé un poco el miedo. Ya estamos mayores, sí, ¿no? Sí. Aquí están. Hay poca cola, así que vamos a ir más rápido, supongo. Vamos a ver qué tal. Buah, se me subió todo, Te sube ahí como súper mega rápido. Así que no te esperas que suba rápido, esperas que baje rápido. Sí, pero sí, esto es todo lo contrario. te sube y te sube y ya está. Hey, nos encontramos a Storm y a Raven aquí sacándose fotos con la gente. Y nos encontramos con Wolverine. Nos dice Wolverine, ¿qué? ¿Vais a sacaros una foto conmigo o os vais a quedar mirando? Pues obviamente, Wolverine, nos sacamos una foto contigo. ¡Ja! Y justo al lado de todo lo que es Marvel está Toon Lagoon, para no perder con el ritmo de los cómics y las caricaturas. Es todo lo que tiene que ver con Popeye, Betty Boop, todas estas caricaturas antiguas. No mucha gente las conoce con nuestra edad, pero bueno, no sé, es bonito cómo está todo. Sí, está todo muy bien hecho. A Betty Boop sí que la conozco. Al menos es así. No, toda esta zona de verdad que es bastante guay. Está muy currada, pero yo creo que la disfrutaría más, no sé, la generación de nuestros padres, ¿no? Porque creo que todo está ambientado a cuando ellos eran pequeñitos. Bueno, estéticamente igual es bonito verlo así. No, estéticamente es una pasada. Es muy chulo. Pero así de yo conocer, claro. Conozco a Betty Boop. Y de yo haber visto, conozco a Popeye. Mi padre los conoce todos, pero yo lamentablemente no. ¿Ves lo que yo me refería? Aquí tenemos la atracción de Popeye, que mirad, vais en este tipo de rápidos, por así decirlo. Pero hoy está bastante frío, así que no sé si la podremos hacer hoy. Y sí, esto del clima aquí en Orlando es muy loco. En Animal Kingdom llegamos a estar de manga corta y pasando calor, pero luego se nubló y luego ya hacía frío. Ayer pasamos de verdad mucho frío y hoy hemos empezado con mucho frío también y ahora está empezando a hacer calor. Orlando, ¿qué pasa con el clima? Wow, es que mirad qué atracción. Es toda de agua, ahí no sé si se alcanza a ver, está la caída. Ahí está el trocito. A ver, ahí va. Toma. Te moja bastante, Bueno, iba vacío, pero sí, se ve que te moja bastante. No, es súper guay esto. Este es tu sueño, una mesa llena de hamburguesas. ¡Wow! ¡Qué currado esto! Mirad. El mismísimo King Motherfucking Kong. ¡Wow! ¡Qué currada! ¿Por qué siempre tienes que tocar las cosas? No sé. ¡Wow! No. Está espectacular. ¿Entramos? Entramos ya.
Wow, la atracción de King Kong es una pasada. Es muy chula, me la pasé muy bien. Sí que es muy claustrofóbico el estar ahí dentro esperando. Sí, pues estás como en esa caverna que es todo pequeñito y todo súper oscuro. Pero es una experiencia 4D total en el que tienes que estar incluso moviendo la cabeza para ver en qué lado te están pasando las cosas. Y ves a un King Kong real. Sí, enorme, de verdad que impresiona porque es un animatrónico obviamente, pero wow, es súper realista. Y justo al lado de la atracción de King Kong ya se nota que estamos empezando en toda la parte que tiene que ver con Jurassic Park, que es una de mis favoritas de este parque. Aquí mismo tenemos al hermosísimo T-Rex. No sé si está a tamaño real, pero bueno, yo creo que bastante accurate. Sí, no, está muy realista, ¿eh? Guay, mirad la atracción, está como con las rejas originales, como si fuera atrás de esto el parque con los dinosaurios, y aquí se ven las vías de el rail de la atracción del Velocicoaster, que es nueva, ¿no? Esta Es súper nueva. y dicen que es rapidísima, un velociraptor, así que vamos a ver. Vamos, para buscar la maldita Velocicoaster hemos dado una vuelta porque no se encuentra a la entrada y finalmente nos han dicho que es aquí en el Jurassic Park Discovery Center. Y ya que estábamos, pues hemos comido, ¿no? Teníamos hambre. Si quieres saber qué es lo que hemos comido exactamente aquí, tendrás que esperarte porque va a venir un vídeo de todas las comidas que hemos hecho en Universal y en Disney. Así que estate atento al canal y suscríbete para no perderte nada. ¡Wow! Y mirad esto. Todos los huesos de los distintos dinosaurios y, como no, merchandising. Y por aquí, a ver, wow, aquí un T-Rex y este que nunca me acuerdo del nombre, y por ahí hay otro, pero mirad el tamaño, o sea, comparadme a mí con el dinosaurio. Y en la parte de abajo está lo que se llama The Nursery, que lo que tienen son huevos de dinosaurio directamente. Y me parece como que no estamos entendiendo nosotros muy bien la máquina, pero podés elegir unos huevos de dinosaurio y los podés revisar y todo, ¿no? Porque parece que los podés escanear. Ahí están los huevos y están como incubados. Como gente que los revisa, los controla, que esté todo bien. No sé, te hacen toda una experiencia como de verdad todo súper real. Aquí está, me mata el sol, la Velocicoaster. Esta es la nueva atracción del parque, la más nueva que hay, y dicen que es... bueno, es rapidísima. Dicen que es una pasada de velocidad porque básicamente eres un velociraptor. Y ahora nos vinimos a la que nos queda, la Velocicoaster, que es la que nos queda de las nuevas que hay del parque, así que bueno. Promete ser la mejor técnicamente. Vamos a ver si podemos entrar, que bueno, el tiempo de espera también es mucho y cierra el parque ya, así que vamos a ver si hay suerte. Bueno, más de una hora de cola. Al menos ya hemos entrado al recinto. O más. Bueno, avanzamos. Aquí tenemos a los panas. La banda de Velociraptors. No, mierda, que de verdad impresionan, ¿eh? Wow. Scientists spanning every aspect of our unique brand of geoengineering. Wow, y después de mucha cola, porque fue mucha espera, cola. bueno, nos pudimos subir y, Wow. y es así, es lo que promete, súper rápida y muy divertida, la verdad. Yo no aparte paraba de te gritar. pega unos acelerones, o sea, es como que va a cierta velocidad que no es poca y de repente, ¡pum!, te pega uno. Sí, sí, sí. Aparte, lo bueno que tiene es que no vas pillado del todo, sino solo de la parte de abajo. Entonces hay un montón de loopings y vas volando. Flor voló todo el rato. Yo tenía los pies volando, hasta en un momento
momento no paraba de gritar y hasta me babeaba casi porque iba muy rápido, de verdad. No, de verdad, muy buena. Vale la pena venir y esperar lo que haga falta. Totalmente. Una de las últimas secciones que tenemos aquí en el parque es el Seuss Landing. Por si no lo conocen, es de todos los cuentos y películas de Dr. Seuss. Por ejemplo, películas más conocidas que pueden llegarles a sonar: El Grinch, The Cat in the Hat, El Lorax, todo este tipo de películas que, bueno, no sé, para mí son muy bonitas y vale la pena verlas, así que si no las vieron, recomendadas. Y bueno, y toda esta parte sí que es como la sección más de niños, se puede decir, porque todas las atracciones son como más tranquilitas para niños pequeñitos, pero vale mucho la pena ir porque es todo súper colorido, bonito y hasta venden cosas dulces muy buenas, así que vamos a ver si ligamos algo para comer también. ¿Aquí quieres entrar? ¿Pero qué es esto? Pero, ¿te das cuenta que esto no es para nosotros? Ya casi no es ni para esto. Eso te tira agua seguro, esto está mojado. What? ¿Por qué quisiste hacer esto? No sé, está guay. Es para niños, pero es bonito. Como me encanta de estos parques que están los personajitos aquí tal cual y se pueden hacer fotos con ellos. Mirad, aquí tenemos al Grinch y aquí al Cat in the Hat con Thing 1 and Thing 2. ¡No! ¡Kung Fu Panda! Bueno, y al igual que en Universal Studios, se viene aún así el momento favorito que estaba esperando tanto tiempo. Mirad esto. La entrada a Hogsmeade, el pueblo de las películas de Harry Potter. Wow, mirad aquí el tren. No, no, esto es increíble. Es como ayer en el Callejón Diagon. Se siente real, se siente muy real. Mirad, mirad todo el pueblo, todas las casitas, todo nevadito. No, y se nota que no soy el único fanático, ¿eh? Está a petar. En todo el parque más o menos se puede estar, pero aquí, madre mía, me siento como una sardina en lata. No me puedo creer lo que ven mis ojos. Yo te dije que era real, no me creía que era así de grande, de tan escala, y dice, no, no va a ser para tanto. No, no, señoras y señores, Hogwarts. Mira, ni sé cómo se verá en la cámara, pero de aquí abajo se ve enorme, es increíble. No, y este es el spot bueno, desde el puente se ve así el castillo. Vamos a hacer una cosa que jamás pensé que yo iba a hacer en mi vida. Vamos a entrar en Hogwarts. Estoy muy emocionado. Vamos, vamos. Veis las ganas y la ilusión que me hace, Dios. Estoy como un niño. Wow, que te hablan y todo. You're mad, Salazar. Just watch. I'll wager young mister. No, no te creo. Ahí está Dumbledore en su despacho. Sí, vamos a aceptar. Buah, pues una pasada la atracción, ¿eh? Me ha encantado. No juegan tanto con el 3D, pero porque no lo necesita. O sea, de verdad, te vienen con animatrónicos y hay una parte que hay un dragón que te escupe ahí todo el humo y Escupe toda la cara. no, no, y wow, se siente muy real, es muy divertida. Básicamente que vas como en una escoba, ¿no? Sí, es como, sí, simula como si estuvieras volando en una escoba también, porque tiene como una manija así para que vayas así, digamos. Entonces hace como el efecto de que estás volando en la escoba. No, y lo guay además es que para ir a la atracción, la cola la haces a través de Hogwarts y vas viendo como diferentes partes del castillo. Nosotros, como teníamos un express que nos dieron ayer, pues lo quisimos aprovechar y pudimos grabar algo con el móvil, porque no te dejan entrar la cámara. También lo bueno tiene que te aparecen dementores, un montón. Sí, eso sí.
Mira, ya hacen espectáculos también. Y por si no habéis visto el vídeo de Universal Studios, lo guay que tiene, veis aquí esta gente que está con la varita apuntando todo el rato. Y eso es porque las varitas que tú compres aquí tienen algo, no sé qué tienen, que cuando tú vas a cualquier tipo de tienda, si mueves la varita de cierta manera, las cosas como que se activan y se mueven o hablan o lo que sea. Está muy bueno para tener una experiencia mágica al 100%. Aquí tenemos una tienda con mandrágoras. Guau, está muy bien hecho. Aquí tenemos el bar típico de las películas. Pues se parece un montón, ¿eh? Se parece un montón al de las películas. Muy bien ambientado. ¡Wow! Te sientes que estás aquí en la película, ¿eh? Casi. Aquí tenemos la tienda de caramelos. Aquí tenemos las grajeas, ¿no? De todos los sabores. Son horribles, las que son feas en serio, ¿eh? Sí, si nunca las habéis probado, de verdad que en Harry Potter no mienten. Las que saben mal, saben muy mal. Pero las buenas son buenas. Ah, esto es la poción de que te da suerte, ¿no? La que supuestamente Harry leía. Desesperada ahí. Una varita de chocolate. Qué rico, ¿no? Y aquí están las chocolate frogs, las ranitas de chocolate. Mira todos esos dulces, un cupcake ahí rosa, se ve enorme. Qué gordura, de verdad. Y aquí te venden la cerveza de mantequilla famosa de las películas. ¿Vamos a probar? Venga. A ver, vamos a entrar a esta tienda de Old Post. ¡Wow! No, el libro este. Y gruñe y todo, ahora está durmiendo. Mierda, parece de verdad. ¿Ves que se mueve ahí arriba? A ver. Mira, a ver si hace. ¿Ves? Está respirando. ¡Wow! No, se enojó, se enojó. Alguien lo despertó. Tranquilo, tranquilo. Se vuelve a dormir. Ah, bueno, están atadas para que nadie se las lleve, obviamente. No se te vayan a ir. Yo repito, esto no es un parque tematizado, esto es real. Y como no, te venden merchandising también por casas de Harry Potter. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo de Hufflepuff. Flores, está mirando aquí una de Ravenclaw. 139 valen. Wow. Por aquí tenemos a los asquerositos de Slytherin y Gryffindor, la mejor de todas. Quiero debate en los comentarios, poned de qué casa sois, a qué casa animáis y si queréis, cuál es la casa que os da más asco de todas. En los comentarios. La snitch dorada. ¿Viste? ¿Qué currado? Aquí tenemos a los padres de Ron, aunque sinceramente no sé si es parte del crew o si es gente simplemente disfrazada. Que viendo el fanatismo de la gente aquí no me sorprendería ni una cosa ni la otra, la verdad. Y nada, nos aventuramos ahora, porque no nos queda otra, a ir a la nueva atracción de la moto de Hagrid. 150 minutos. Para matarse. Eso son 2 horas y media y esto, para que veáis, empieza la cola no en el mundo de Harry Potter, estamos en otro lugar del parque, en otra sección. O sea, tenemos que cruzarnos esta sección haciendo cola para luego entrar a la atracción. Pero bueno, no queda otra. Dicen que vale la pena. Me quiero subir sí o sí, quiero que Hagrid me lleve en su moto. Bueno, al menos ya tras 10-15 minutitos ya entramos a lo que es el mundo de Harry Potter. Estamos cerca de entrar a la entrada. Uy, mirad esto, el conductor del tren, mirad qué guay. Yeah, no, right? Yes, thank you. It's like, he might as well be wearing an invisibility cloak, you know. Hi. Hi. Strangest one I've ever seen. Yeah, right. For you. But it's magic though. I believe you. I believe you. Don't have to do anything. You don't. Bueno, tuvimos que dejar la cámara y todo en los lockers, pero no te dejan pasar con nada más. Nos atrevimos a subir con el móvil, así que bueno, ahora oficialmente esto es la cola, así que a esperar. Esperando más, y acá empiezan las 2 horas. Y durante la fila te encuentras aquí con la casa de Hagrid. Qué currado, Dios, está muy currado. Bueno, ya empezamos a entrar en algo, ¿no? Al menos. Buah, mirad qué pedazo de currada esto. Aquí tenemos huevitos de dragón, sabemos que a Hagrid le gustan, pero este aún, pero este es gigante, mierda, pesan, ¿eh? Wow, buenísima la atracción de Hagrid, una pasada. 3 horas de cola valieron la pena. Sí, eran
menos de 2 horas al final, pero ha habido algún problema técnico, no sé qué pasaba, pero nos tuvieron parados ahí, en un lugar encima súper claustrofóbico. Un montón de tiempo. Y no nos sabían decir qué pasaba, y la gente se iba, y decían por megafonía como, bueno, si te quieres ir allá tú, no tenemos un tiempo estimado de nada. Pero bueno, finalmente todo salió bien, nos dejaron pasar y he de decir que la atracción es increíble. Es muy buena, totalmente de verdad, es muy divertida. Sí que al principio dudas porque te va yendo como un ritmo muy lento, pero te pega unos acelerones la moto de Hagrid que te cagas. Además lo bueno es que la atracción va para adelante casi todo el rato, pero hay un momento que va para atrás y para abajo, o sea, no os quiero spoilear mucho más porque quiero que vengáis a vivirlo, pero es muy chulo, ves a Hagrid, ves al perro de 3 cabezas, te metes en el bosque prohibido, de verdad, muy, pero muy recomendada. Y bueno, gente, toca decir adiós, toca irnos de la Isla de la Aventura. Y sí, como habíamos dicho, lamentablemente hoy ya era el último día, así que yo al menos muy triste de tener que dejar todo esto. Pero bueno, nuestra aventura en Florida no acaba aquí, queda todavía más viaje por hacer, así que estaros atentos y como siempre decimos, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, así YouTube se lo va a recomendar a todo el mundo. Y no se olviden de suscribirse al canal con el botoncito de abajo que es completamente gratis. Ha sido un placer acompañaros hoy a lo largo y ancho de la Isla de la Aventura aquí en Universal y como siempre decimos será hasta la próxima.